Hola, ¿qué tal, Correcto. chicos? Bienvenidos una vez más al canal. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Alex. Y bueno, como ustedes sabrán, yo suelo hacer vídeos de mi vida cotidiana, también suelo hacer vídeos de cosas que pasan aquí en Australia, entrevistas con personas que viven aquí, con personas ecuatorianas, con personas latinas que me van contando sus experiencias, que me van contando su vida aquí en Australia. Y bueno, hoy día, pues es un caso especial, es una entrevista bastante interesante porque me enteré de que mi amigo José Vicente ha sacado una obra. La verdad que me llamó mucho la atención y por eso he decidido hacer esta entrevista y que él me cuente su experiencia y que él me cuente cómo fue ese proceso al momento de crear su obra literaria. Hola, ¿qué tal, Vicente? Bienvenido al canal y un gusto volverte a ver otra vez. Hola, mi estimado Alex, muchas gracias por la invitación a esta videollamada. Gracias a todos quienes siguen a tu canal por ver la entrevista. Genial. Y cuéntame, ¿cómo nace tu obra literaria? ¿De qué manera tú decides escribir el libro? Bueno, antes que nada me gustaría presentarte, ¿no? Esta es la obra, se titula Non-Ra, Rumbo a lo Desconocido. Es una obra de aventura y fantasía. Escribir este libro pues ya venía rondando en mi cabeza hace unos 8 años aproximadamente, ya lo había comenzado a escribir, pero lo había dejado aparcado un poco porque, como tú sabes y la gente que me va a conocer, me dedico al mundo de la cinematografía. Entonces, especialmente en el guión y la dirección, y me he visto involucrado en otros proyectos, dejando de lado un poco la escritura, que más como algo de trabajo era como un hobby. Ahí nació la idea de escribir este libro hace 8 años. Pero ¿cómo pasaba por tu cabeza durante 8 años tener eso? Ok, tengo que escribir este libro, esta es la idea, y no poderte o no olvidarte de esa idea, de la esencia del libro que tú me acabas de indicar. ¿Cómo fue esa situación? Porque yo creo que también tiene que ser un poco extraño, porque muchas de las veces a las personas que escriben guiones, a las personas que escriben libros, están cambiando continuamente de ideas, están cambiando todo el tiempo de diferentes maneras de escribir o diferentes libros a la misma vez, ¿no? ¿Cómo tú pudiste mantener durante todo ese tiempo la idea para poderlo sacar a la luz la obra? Sí, básicamente nace la idea, tengo que remontarme hace muchísimos años atrás, cuando tenía alrededor de unos 4 años, hasta los 6 años que falleció mi padre, que fue quien nos contaba pues historias en varias ocasiones en la noche. Entonces él me contó una historia que el protagonista en sí era un chico y nos repetía la historia esa, tal, y de ahí nace Non-Ra. Entonces de ahí nace, la historia en sí era de un chico, de un joven, y le pasaba lo que le va a pasar a mi personaje y tal. Entonces esa historia ya estaba grabada en mí. Cuando decides a comenzar a escribir el libro hace 8 años, como te cuento, pues comenzó siendo un personaje, un chico, y a partir de esos 8 años, pues como te conté antes, estaba aparcado, pero iba escribiendo poco a poco, hasta que fue el año anterior, en 2020, cuando comenzó la pandemia y no se podía hacer ningún otro trabajo, reuniéndose con gente y tal, pues entonces decidí a escribirlo, y ha dado un montón de vueltas, un montón de giros hasta que la protagonista es una fémina y se escribió el libro. Que bueno, nosotros nos conocimos haciendo un cortometraje. ¿Por qué no un cortometraje y sí, el libro? Sí, mira, yo estuve dedicado a hacer otros trabajos para otras gentes hasta el año 2018, que estuve viviendo otra vez en Ecuador y ahora nuevamente retorné a Madrid. Entonces, tenía preparado, es más, tengo todo listo y preparado para un cortometraje que pensaba realizarlo en 2020, abril del 2020, pero la pandemia en sí aquí en España se comenzó a propagar en marzo del 2020. Entonces se quedó todo aparcado, comenzaron las restricciones, que no se puede juntar la gente y demás. Entonces dije, pues no puedo estar parado sin hacer nada, y fue cuando decidí abrir el archivo y ya terminar de una vez por todas el cuento. Genial, pero ahora ya que tienes la obra, ya tienes el libro, está todo terminado, yo creo que ahora ya será mucho más fácil también el proceso al momento de adaptarlo a un cortometraje. O Sí, por supuesto, esto es más, no quiero hacer spoiler, pero les voy a adelantar un poco. Dentro de un mes o mes y medio aproximadamente, iré soltando clips que voy a grabar de unos 30, 40 segundos,
con una persona caracterizada como Nonra, como mi protagonista. Entonces iré lanzando clips con varios fragmentos de la obra, inclusive con una voz en off. Entonces, para ir promocionando, no se podría hacer en sí un cortometraje completo de la obra, porque sería resumir varias situaciones, son ambientaciones un poco complejas de conseguir, pero lo que sí se va a hacer es a modo de promoción, a modo de compartir clips de 30, 40 segundos con una persona caracterizada como Nonra y con fragmentos del libro. Eso se va a comenzar a hacer, como te cuento, alrededor de un mes, mes y medio, ya tendremos listo en las diferentes redes sociales para ir promocionando el libro. La verdad que muy buena la idea, ¿eh? Una buena manera de poder promocionar el libro. ¿Esta es tu primera obra o llevas trabajando ya en otras obras también? Sí, esta es mi primera obra concluida y publicada a la vez, sí, pero también llevo escribiendo 3 o 4 novelas más a la vez porque siempre estoy creando. Tengo siempre, si no puedo continuar con una que es una novela basada en hechos reales, pues continúo con otra novela de ficción. Entonces son cosas que voy trabajando. Y aparte de esto, pues tengo 9 guiones ya terminados, registrados. Lo único que no hago es publicarlos, porque tú sabes que los guiones no se puede publicar. Entonces, es lo que he hecho. Pero en este año, como mucho en noviembre, estaré presentando otro libro y si todo va bien, pues cada año quiero presentar un libro. ¿El libro va tratado del mismo tema, del Nora, o es otro nuevo libro, es otra nueva versión o otra nueva idea? La que voy a presentar este año, quizá a finales de año, pues no tiene nada que ver con Nonra, es otro género, porque este género es de aventura y fantasía. El que estoy presentando ahora es Nonra, que es de aventura y fantasía, pero el libro que voy a presentar este año, que si todo marcha bien, pues tiene otro género. Tiene otro género, es un género de drama adaptado a situaciones de la vida cotidiana, en el que el protagonista es un hombre de unos 50 años. Yo creo que al momento de escribir una obra, al momento de escribir un libro, y yo sé que tú también eres actor, también sé que tú has interpretado varios papeles en la actuación. Yo creo que eso también te ha ayudado muchísimo al momento de desarrollar o al momento de crear personajes, ¿no? Es correcto, porque tú también, Alex, que entiendes del mundo cinematográfico, conoces que cuando alguien se tiene que interpretar un personaje, lo que hay que trabajar es bastante en la psicología del personaje, hay que pensar como él, hay que sentir como él. Entonces, yo cuando escribo también, pues sufro, disfruto, sonrío y vivo en carne propia como que fuese cada uno de los personajes. Es por eso que hay que tener una psicología súper, súper fuerte para poder interpretar mientras escribes a tus distintos personajes. Yo muchas veces en mi habitación, que es donde suelo estar escribiendo, pues, por ponerte un ejemplo, puedo ser el gran demonio de mi novela, puedo ser uno de los perritos, puedo ser la mismísima Nonra. Entonces, son situaciones que uno va creando, pero gracias a eso también me ha ayudado muchísimo la formación actoral para poder trabajar en la psicología de los personajes. Cuando recibía clases y tal, y hablábamos de este tema de creación de personajes y tal, dicen que es más fácil que un actor se vuelva escritor o guionista o director a que un director se vuelva escritor, porque obviamente es difícil crear personajes. Es complicado. Al momento que tú has escrito Nonra, ha habido mucha variación, ha habido muchos cambios de las ideas principales que tuviste al principio de crear la obra, o no ha habido tanta variación, no ha habido tantos cambios. Ha habido cambios drásticos, ha habido muchísimos cambios, muchísimos cambios. Solo por ponerte un ejemplo, el protagonista era un hombre y al final del todo, ya con la versión lista para publicar, pues terminó siendo una chica. Al principio sucedía la historia en nuestro planeta, pero al final de la historia sucede en un planeta ficticio, en un planeta creado. O sea, ha habido un montón de cambios. En sí, la idea principal era una obra que comenzaba y terminaba. ¿Cómo te quiero decir eso? Que tenía un principio y al final se acababa todo y ya no daba continuación para más. En cambio, al final de esta obra, con Nonra, Rumbo a lo Desconocido, lo que estoy presentando es simplemente quién es ella para una siguiente
O sea, esto es una saga, esta es la primera entrega de una saga, entonces sí que ha habido un montón de variaciones y cambios drásticos. Ah, mira, genial, ¿no? Esto de las sagas, la verdad que son bastante interesantes porque también cuando es un libro de que tiene un principio y un final, muchas de las veces se vuelven clichés, no te dejan avanzar, no te dejan muchísimo seguir creando. Claro, esa situación suele pasar porque también los lectores, pues yo también soy un lector, entonces cuando leo alguna obra, lo que hago mientras voy leyendo, aparte de la ambientación o de la historia que el propio autor nos quiere transmitir con ese escrito, pues yo voy creando también, creando varias situaciones en mi cabeza. Entonces, como lector, quiero que haya una continuación. Entonces, es súper bueno dejar también como se suele decir, no dar todo masticado, sino que dejar libre la imaginación para que el lector vaya creando. Y si se le puede dar una continuación es mucho mejor porque en sí una obra yo pienso que es como parte de una vida para irla siguiendo, siguiendo, a ver qué pasó, cómo siguieron los personajes, cómo... Entonces sí es bueno dejar en ocasiones pues ciertos cabos sueltos para luego irlo cerrando y que la obra sea interesante a futuro. Cuando tú escribiste Nonra, tú escribiste, vale, yo quiero escribir esta obra porque es la obra que a mí me gustaría leer, o escribiste ya dirigido a un público específico, o dijiste, no, a mí me gusta No, leer este libro porque he visto una entrevista que te hicieron y la verdad que tú hablas de galaxias y hablas de otros mundos y tal, y yo digo, ¿y de dónde se sacó esa idea para tener ese libro, para tener esa hora así en plan, yo te conozco, ¿no? Que quieres un poco, boom, se te dice algo y la cabeza te empieza a volar, pero ¿cómo llegaste a ese punto para hacer la obra? Que la verdad que es bastante interesante. bien, en esta obra lo que quise conectar también, mi querido Alex, es bastantes puntos ocultos dentro de la obra, ¿no? Yo, por ejemplo, por mencionarte de algo, hablo de una de las siete maravillas antiguas de la humanidad, hablo de matemáticas, de la tabla periódica, son cosas que yo decía, yo quiero leer un libro, aparte de fantástico y con una heroína en este caso, y que donde hay animales, donde haya perros, que son lo más bonito del planeta, pues yo también, alguien que coge el libro y lea, pues trabaje un poco mientras va leyendo, trabaje un poco la mente. Por ejemplo, yo te hablo ahí que digo, cierta pelea o cierto combate duró 9/8 de 10 minutos. Entonces alguien para decir, ¿cuánto duró? 9/8 de 10 minutos. Se tiene que poner a hacer unos cálculos para decir, ah, vale, duró 3 minutos, 2 minutos, 10 segundos. Entonces también a base de eso, o alguien que lea el libro y llegue a cierta página donde te menciono un elemento de la tabla periódica, pero no te digo cuál es, va a tener curiosidad por conocer cuál elemento de la tabla periódica es y quizás se pondrá, abrirá otro libro, cogerá una lámina o buscará en cualquier servidor de internet y verá cuál elemento de la tabla periódica. Entonces es un libro en el que yo quería transmitir eso, ¿no? Que nos ayude a consultar, que nos ayude a ser curiosos, que nos ayude a investigar de qué estoy hablando. Por ejemplo, también hablo del eje invertido, entonces mucha gente dirá, ¿qué es eso? Se pondrá a investigar qué es el eje invertido en el universo. Entonces son cosas que yo he querido como me gustaría como lector. Y también apuntando a otra cosa, que nos estamos quedando sin superhéroes, ¿no? En la gran pantalla. Entonces, ¿por qué no apuntar? Ya que como director de cine también apuesto a ese mundo de la gran pantalla. Entonces, para que las grandes industrias, tipo, por nombrar algo, perdón, Marvel, cosas de esas, pues vean, ah, no, aquí hay una nueva heroína, vámonos por esto, ¿sabes? Entonces, apuntando a ese mundo también. Ah, genial, mira, tú ya vas ya con plan futurista, a ver qué pasa en el futuro. Siempre hay que Oye, pensar en alto y grande. no, no, por supuesto. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que los sueños no deben tener límites. Yo creo que Nonra es una obra que verdaderamente va a cautivar a muchísima gente, le va a gustar a muchísima gente porque es original, porque es una obra que, como tú dices, te hace pensar muchísimo, te hace analizar muchísimas cosas que a la verdad nosotros pasamos desapercibidos de la situación, ¿no? ¿Cuántas modificaciones hiciste del libro desde que empezaste a escribir hasta que terminó ya la obra? Bueno, durante el trayecto de la escritura hubieron muchísimos cambios, modificaciones, pero para poder tener un conteo totalitario de estos, tendría que hablarte ya cuando ya tenía el manuscrito en sí. Yo ya tenía el manuscrito terminado, lo leí y me faltaba cosas, entonces le modifiqué una.
lo modifiqué 2, lo modifiqué 3, modifiqué 11 veces el manuscrito, hasta cuando ya envié a la correctora, ya para que te corrija un poco el estilo. Siempre a los escritores se nos pasan signos de puntuación más que de ortografía, más de puntuación, comas, paréntesis, rayas, es lo que se nos suele pasar. Entonces, para darle un poco de fluidez, uno siempre hay que pasar a los lectores beta y luego pues a la correctora. Una vez que ya tú le envías a la correctora, es como que respiras y dices, bueno, he concluido mi obra, ahora solo lo que me queda es cuando la correctora te regresa el manuscrito y tú lees los cambios que ha habido, sientes que haya ese ritmo, que tu lector pues ya puede leer fluidamente y entiende tu obra, pues ya estás tranquilo. Entonces, hasta que llegue ese punto que está ya listo para maquetar, para publicar, pues he modificado 11 veces el manuscrito. Wow, la verdad que bastantes veces, ¿no? Wow. Sí. ¿Tú crees que Nonra, obviamente todas las obras tienen influencia sobre la sociedad? ¿De qué manera crees que Nonra vaya a influenciar en la sociedad? Sí, Nonra va a influenciar de tal manera que la gente va a perder los miedos. Primero va a perder los miedos, porque mira, ella en la historia, a los 9 años, pues decide salir de la zona de confort en la que está viviendo y decide descubrirse quién es, hacia dónde tiene que ir en la vida y qué misión de vida tiene. Es la vida misma, porque uno como ser humano muchas veces hay gente o habemos gente que en ocasiones nos quejamos por lo poco que tenemos, entre comillas, pero no sabemos la grandeza que poseemos. Entonces, Nonra lo que va a generar es ese impulso: sal de tu zona de confort, descubre nuevos rumbos, descubre nuevos mundos, alcanza y lucha por tus sueños. Entonces, Nonra va a influenciar de manera positiva a la juventud, especialmente. Genial, la verdad que ese es un buen mensaje, la verdad que esa es una gran idea, como tú dices, que tenga esa influencia de esta manera, porque muchísima gente hoy en día se queja por todo. Muchísima gente no está feliz con nada, como cuando, por ejemplo, tú llamas a tu familia y tal, o hablas con tu madre, siempre se están quejando y yo le digo, pero ¿por qué se quejan si al fin y al cabo, si se dieran cuenta lo que las otras personas tienen, o si se dieran cuenta cómo las otras personas viven, ustedes vivirían en la gloria? Nos estamos quejando por todo. Y la verdad que me mola muchísimo, me llama muchísimo la atención y genial, la verdad que me alegra mucho que hayas tomado ese punto de inflexión. Me alegra muchísimo que hayas puesto el focus o hayas direccionado en esa dirección para intentar influenciar a mucha gente, que todo lo que nos proponemos, que todo lo que nosotros queramos es posible en la vida, nada es imposible. Como dijo un amigo, desde que lo piensas, es posible hacerlo realidad. Entonces simplemente hay que salir de la zona de confort y hay que trabajar porque nada llega sin trabajar. Hay que trabajar, pero en el aspecto que me refiero, trabaja por el sueño que tengas, por el proyecto que tienes, trabaja día a día, da lo mejor de ti y se va a hacer realidad. Yo tengo un dicho que digo es: comienza a caminar y el camino se va abriendo. Entonces hay que comenzar. Yo, como yo siempre digo, yo no creo en la suerte no existe. Todo lo que Correcto. lleguemos, a donde nosotros logremos llegar, lo que logremos tener, lo que logremos hacer, esto en base a sacrificio y es en base a trabajo. La suerte no existe. Correcto, son factores que hay que tenerlos bien claros. Como hay una frase, no recuerdo en qué película la dice, no creo en la suerte, los que creen en la suerte están en Las Vegas. Entonces, ¿por qué? Porque están en las máquinas, están en los casinos donde supuestamente existe la suerte, pero los que en realidad queremos hacer, perdón la redundancia, realidad nuestros sueños, pues estamos trabajando día a día, instante a instante. Yo mientras duermo inclusive estoy pensando siempre en la siguiente obra, en el siguiente proyecto que tengo. Entonces es bueno enfocarse en uno y trabajar. Como tú mismo dices, el trabajo arduo es lo que da resultados. Exactamente. ¿Tú crees que será posible que cambie el final de Nonra o ya lo tienes claro cuál va a ser el final? No, para nada. Claro, lo tengo el final de esta primera entrega, Nonra rumbo a lo desconocido, ya porque ya está impreso en su primera edición, entonces el final se queda ahí, pero el final es la continuación para el próximo capítulo de Nonra, para la próxima entrega. Entonces, yo soy una de las personas que sobre la marcha voy escribiendo y van cambiando muchas cosas. Entonces yo puedo tener la idea a priori de que terminará de una manera, pero sobre la marcha, pues la misma historia me va dando circunstancias, situaciones, van naciendo personajes, la misma historia me va pidiendo. Entonces, inclusive
ni siquiera puede terminar de la manera que yo tengo planificada. Claro. Pero obviamente siempre hay que tener un norte, ¿no? Voy a continuar por aquí, pero sobre la marcha va a cambiar. Así que no podría hablar de un final ya garantizado, porque podría terminar por decirte algo, podría terminar en la playa como puede volver a terminar en el espacio. Entonces el final siempre va a estar cuando se vaya escribiendo. Genial, la verdad que guay. Al ser un escritor novato, aunque tú ya no eres un escritor novato, es tu primera obra, tú llevas escribiendo muchísimos años, como has comentado, llevas escribiendo guiones de cine, llevas escribiendo cortometrajes, ahora has escrito tu libro. Es completamente diferente, obviamente, escribir un libro para un cortometraje, para un largometraje. Al momento de crear la obra, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que vivir? Claro, respondiendo a tu pregunta, pues tiene muchísimas diferencias de escribir un guión literario, pues como en realidad se llama el guión que todos conocemos, el guión de cine, el guión literario, porque luego hay el guión técnico y más. Pues escribir un guión literario no tiene nada que ver con escribir un libro. Más que todos los tiempos verbales son distintos. Bueno, te puedo decir a ti, como sabes que en un guión literario pues se muestra acciones, se muestra escenografías, intenta ambientar a la gente. Entonces, en un libro, más que nada, es dejar un poco abierta la creatividad. Yo en mi caso, como escritor, yo dejo abierta la creatividad, solamente doy unas pinceladas de dónde puede ser, no describo mucho los personajes. Entonces, es para que también el público, el lector, pueda crear sus propios personajes, pueda darle una forma. Yo solamente le pongo la silueta y ellos son quienes le van dando los adornos y van describiendo su personaje. Entonces sí tiene una diferencia. Me ha costado mucho, como decir, pasarme al lado de la escritura para un libro que llevaba yo, que tengo mi experiencia escribiendo mis guiones, porque escribir un guión literario es súper, como tú lo has dicho, no más fácil, sino más diferente y se hace más fluido, porque tú ya tienes, antes de escribir totalmente el guión literario, pues tú tienes tu escaleta, ya tienes preparado, ¿no? Para que el público nos entienda, quien no conozca la dramaturgia, pues tú ya tienes la escaleta, es como decir, escena 1 va a suceder en la sala de la casa. Escena 3 en el patio de la casa. Entonces, a raíz de eso tú vas desglosando luego las acciones, ¿no? En cambio, en un libro tú no le puedes decir, bueno, esta va a suceder en la isla de Pascua y la gente, bueno, ya sé lo que va a pasar ahí, no, hay que irle cambiando y luego los tiempos verbales son distintos, así que es súper complicado. La verdad que he empezado de cero, se podría decir, cuando comencé a escribir non-rap. Genial, genial. No, bueno, pero lo has logrado, que es lo más importante. Por supuesto, Es algo- perseverando. Exactamente. ¿Siempre quisiste ser escritor? Siempre me gustó el arte. Desde pequeño siempre, como yo soy de Ecuador, como tú bien sabes, pues cuando estaba en el jardín, en la escuela, siempre decían alguien que quiera salir bailando, lo que sea, yo era el primero que quería salir actuando, bailando, o sea, el arte lo llevo en las venas. Entonces siempre he soñado con ser actor, director y guionista. A raíz del paso de los tiempos, pues ya me decanté por el guión y la dirección y dejé la actuación. Entonces, básicamente de ahí nace mi deseo, mi amor por la escritura y también por la lectura. Genial, no, te conozco, te conozco. Nunca estás tranquilo, siempre estás queriendo hacer cosas. Yo me acuerdo cuando nos juntábamos en Siempre Madrid, estoy moviéndome. yo me acuerdo cuando nos juntábamos en Madrid, decía, venga, vamos a hacer esto, venga, vamos a hacer esto. Da igual si era un sábado, un domingo, la medianoche o la madrugada. No, la verdad Sí, que sí. como debe ser, como debe. Yo creo que cuando habemos personas como tú y yo que nos gusta crear, que nos gusta el mundo audiovisual, que nos gusta la escritura, para nosotros no es difícil. Si a nosotros nos dicen tienes que estar a la 1 de la mañana, tienes que estar a las 4 de la mañana, nosotros nos levantamos felices porque vamos a hacer lo que nos gusta. Para muchas personas, yo Claro, creo que le dices levántate a las 5 de la tarde a sujetar un foco, creo que le va a dar un ataque al corazón. Para nosotros, con tal de llevar cualquier cosa, con tal de estar ahí, nosotros somos capaces de ir al mismo infierno. claro. Lo que pasa que es cuando te apasiona y amas lo que haces, pues no hay tiempo, espacio, ni nada que te detenga. Y también, pues, el mundo cinematográfico, pues es un mundo, como tú muy bien sabes, de espera, de constancia y es muy cansado. Entonces, para entregar un producto final que luego ya se transforma en un corto, en la pantalla, y la gente dice, ah, qué bonito, qué bien actuaron, qué bien iluminado y tal, pues tiene mucho trabajo detrás. Entonces, eso también como un poco a modo de información para la gente que ve este video,
es que el mundo de la actuación, de la dirección, de la fotografía, todo lo que tiene que ver con el séptimo arte, pues es un mundo muy cansado y muy trabajado. En verdad, en realidad, te tiene que gustar, tienes que amar, tienes que tener esa pasión para despertarte, como tú mismo dices, a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, o estar periodos de 12, 14 horas en el set o en exteriores, trabajando a lo mejor sin parar a comer, sin parar a beber un poco de líquido, sin relajarte. Entonces es un trabajo bastante, digámoslo así, como la vida mismo, que tienes que amarlo para poder soportar. Sí, no, eso es verdad. Yo creo que muchas de las veces cuando ve a la gente un vídeo y dice, pero qué fácil es. No, no es fácil. Hay mucho trabajo detrás, hay muchísimas horas de trabajo y obviamente tú como escritor, como me lo acabas de contar, has vivido estas experiencias, ¿no? Que muchas de las veces incluso soñabas con honrar mientras dormías. Cuando te levantabas tenías ya la idea clara de lo que querías seguir escribiendo. Sí, no, nosotros o los creadores que verdaderamente se dedican a esto a tiempo completo, yo creo que viven para eso. Yo creo que comen y duermen en el set o en los libros o en la escritura, escribiendo todo el tiempo. Es un trabajo muy duro, pero muy bonito, especialmente como tú lo dijiste. Si te gusta, aparte de que trabajas, lo disfrutas. ¿Qué tipos de libros te gusta leer? Sí, bueno, me gusta muchísimo la literatura de Gabriel García Márquez, es un gran referente para mí, las historias de él, por ejemplo, el libro que me cautivó y que fue fácil leer, lo que lo leí en 2 o 3 horas, fue 12 cuentos peregrinos. Entonces, es una escritura bastante fluida y que te lleva muchísimo a la reflexión, tiene capítulos súper buenos. Entonces, igual, Cien años de soledad, Crónicas de una muerte anunciada, son libros que me he leído, varias obras de Gabriel García Márquez, es mi referencia. Entonces, yo tengo algo de él, escribo como, no se podría decir como él, porque Gabriel García Márquez es un grande, fue un grande. Entonces, tengo pinceladas de él que las he ido cogiendo a base de la lectura de él. Entonces, se podría decir que tengo un poco mi lado creativo al estilo de él. Es la literatura que me gusta de Gabriel García Márquez. Obviamente he leído y leo otros autores, ¿no? También estoy leyendo libros de dramaturgia ahora de mi profesor Gerardo Fernández. Entonces, pero como referente o como escritura que me gusta es la de Gabriel García Márquez. Genial, no, eso es verdad, no es como dicen todo el mundo, tú te pareces o tu estilo de trabajo depende a la persona a la que tú sigas o a los que influenciaron en ti o a los que están influenciando en ti. Entonces nosotros tenemos esas pinceladas, obviamente para que te vuelvas un artista tú tienes que tener tu lado o tu versión original, ¿no? Mientras escribías Nonra, ¿te quedaste sin ideas, te quedaste en blanco en ocasiones? Lo que pasa que influye mucho la situación sentimental, económica, laboral, emocional de la persona que realiza el trabajo. En este aspecto, yo cuando comencé ya para terminar, ¿no, Rosa? Cuando comencé en abril del 2020, cuando comencé ya y dije, voy a terminar Nonra porque ya lo tenía escrito en unas versiones, pero tenía que darle un poquito más de cuerpo, darle más de extensión y desarrollar un poco más las distintas escenas que le iban pasando a mi personaje, pues me quedó en blanco en varias ocasiones, porque también, como te mencioné antes, pues el estado emocional del escritor también influye. Muchas veces, a pesar que yo ya tenía mi obra con un principio, un nudo, un desarrollo y un desenlace, pues me quedaba en blanco en ciertas ocasiones. Decía, a ver, ¿qué le pasa? Ya había 2, 3 días que no podía escribir nada, me ponía frente a mi computadora y no era capaz ni de escribir una línea, o sea, la creación, la musa no venía. Son por situaciones emocionales y del entorno, ¿no? Entonces sí que uno se queda en blanco varias veces, no te puedo decir que se lo pueda hacer de tirón. Claro, no, bueno, yo eso te lo pregunto porque hay mucha gente que le gustaría escribir, hay mucha gente que le gustaría o que tienen sus ideas y les apetecería algún momento escribir un libro, ¿no? Y la gente tiene que saber, la gente debe entender que las personas como tú, que como bien lo has comentado, llevas escribiendo muchos años, has escrito muchas cosas, a pesar de la experiencia que tienes escribiendo, te quedas en blanco. A pesar de la experiencia que tienes escribiendo, a pesar de que tienes las ideas claras, como tú decías, tengo un nudo, un desenlace, tengo ya todo desarrollado, a pesar de todo eso, la creatividad en varios momentos escasea. Entonces,
Yo creo que la gente no se debe desanimar, la gente tiene que seguir y la gente tiene que buscar nuevas opciones. Como tú dices, empezaste con un chico siendo el prota y terminaste con una chica al final del camino, ¿no? Correcto. Eso quiere decir que ha habido muchísimas cosas que han pasado por tu cabeza y que al momento de crear lo que tú pensaste realmente no fue. Yo creo que, o no lo sé si sucede lo mismo, ¿no? Como en el cine, por ejemplo, tienes el guión, tienes el día de rodaje y tienes la edición. Son tres diferentes pasos que las tres personas crean diferentes puntos de vista y al final termina saliendo otra obra. En el libro, tú, por ejemplo, tú has escrito tú solo, ¿te han ayudado a escribir otras personas? No, el libro básicamente lo escribí yo, no he tenido el aporte de otra persona en la que quizá haya estado por de alguna manera coescribiendo conmigo, en la que me haya dicho, mira, esta situación así, no. Yo mismo he sido muy reflexivo cuando escribía cierta parte, cierto capítulo del libro, he reflexionado muchísimo entre que si tiene conexión con la historia, porque muchas veces las ideas van fluyendo, pero hay que darles conexión. Entonces, yo he sido quien solo, a base de mucha reflexión y quería presentar un producto fluido, algo en realidad que sea para todo el público, que lo pueda leer, ¿no? No solamente que lo entienda yo, sino que básicamente quería transmitir la historia de Non-Rap, pero para un público. Entonces tenía que haber sido creado con situaciones que las entiendan. Entonces la escribí yo solo, no tuve ninguna colaboración de coescritura. Wow, genial, genial. La verdad que eso es muy grande y admirable. ¿Tú crees que una persona para que escriba libros o para que sea un escritor de libros tiene que leer muchísimo? Bueno, mi opinión personal es, tampoco tienes que leer al extremo, ¿no? Porque, o que ser extremista en todos los aspectos de la vida. Nunca hay que ser extremista porque va a influir demasiado en ti, vas a coger vicios que se llaman. Entonces yo pienso que tienes que leer o hacer lo justo y necesario, lo que tú creas conveniente. Yo en mi caso no te puedo decir que sea un lector que me leo muchísimos libros al año, no. Yo leo lo justo y necesario, voy leyendo lo que en realidad me interesa, voy leyendo cualquier libro, o sea, la lectura tiene que ser entretenida para quien la está receptando, ¿no? Si a ti te gusta el tuning, por ejemplo, tú lees revistas de tuning, libros de tuning, pero estás leyendo, no necesariamente tiene que ser una lectura súper formal, una historia, una novela. Para mi punto de vista, para ser un buen escritor, hay que ser un buen lector, pero no hay que ser alguien extremista, decir, bueno, me tengo que leer 5 libros de 400 o 500 páginas al mes. No, para mí, en mi punto de vista, hay que ser un escritor y un lector. Hay que buscar el balance de la situación. Claro, que sea lo necesario. Por ejemplo, lo necesario, tampoco te puedes saturar tú de una cosa. Tú tienes que leer lo que tú creas conveniente y está porque no por el hecho de que tú leas mucho vas a ser un buen escritor, porque tú tienes que ser muy creativo, luego tienes que respetar ciertas reglas en la manera de escribir. Entonces, tú vas a ir creando y te vas a ir puliendo como escritor a base de que escribas más de leer. Sí, no, la verdad que estoy de acuerdo, ¿no? Porque muchas de las veces en las clases de guión que nosotros recibíamos, nos decían que habían personas que nunca habían escrito un guión y que sacaban muy buenos guiones. ¿Por qué? Porque no hacían ese tipo de guión cliché, copiando, Correcto. como dice, siguiendo, sino era ya prácticamente toda su creatividad, toda su imaginación. Entonces eran como plan obras originales. Obviamente hay que leer Correcto, no hay que un ser un poquito. patrón. Bueno, ¿cuántos capítulos tiene Non-Ra? Sí, tiene 15 capítulos Non-Ra. ¿Y cuál de los capítulos es el que más te gustó? El capítulo que más me gusta es el capítulo en el que Non-Ra y la princesa Yenka, te desvelo otro personaje, pues están cautivas en un mundo submarino, en una cueva. ¿Por qué me gusta muchísimo este capítulo? Porque yo amo observar el espacio, ¿no? El cielo,
Cuando salgo por aquí, por donde vivo, a caminar por la noche, busco un lugar donde no haya mucha contaminación lumínica y siempre me quedo mirando hacia el cielo, viendo las estrellas. Entonces, allí en este capítulo, ellas están cautivas, pero en una pared cuenta una historia, ¿no? Y entonces ahí se transmite pues varias constelaciones y una historia. Entonces te refleja la libertad del ser humano, la libertad, que es lo más valioso que tenemos como seres humanos. Entonces ese capítulo me marca porque me hace ver que a pesar de la circunstancia en la que estas dos personas estaban ahí en cautiverio, a pesar de la situación, pues tenían ese anhelo de libertad, ese anhelo de superación, de felicidad. Entonces es uno de los capítulos que más me gusta. ¿Y cuál fue el capítulo más difícil que te tocó escribir? El capítulo más difícil es el... Lo más difícil también. No creo que todos los capítulos sean tan fáciles, ni tampoco creo que sean todos difíciles, pero tiene que haber uno en el que, ese sí que te sacó canas verdes. Sí, es más en el que tuve el parón más grande dentro del espacio-tiempo de escribir Nonrap fue en el capítulo 3, que es el viaje en sí, desde donde empieza nuestra historia, que es Puerto Arius, desde donde empieza hasta donde se va a continuar la historia. El viaje que hace Nonrap ahí, que es un viaje en el que ella tenía que ir viviendo 2 o 3 circunstancias, fue el capítulo en el que me bloqueé. No sabía para dónde avanzar. Lo tenía claro, pero no sabía cómo transmitir. Escribí, tuve que borrar, escribí, otra vez borrar. Fue en el que a lo mejor me pasé como 3 o 4 semanas escribiendo y borrando y no podía avanzar. ¿Y qué hice? Lo dejé aparcado y avancé en el siguiente capítulo porque ya lo demás tenía. Y Claro. según iba escribiendo en el siguiente capítulo, dije, pues esto le tiene que pasar en el capítulo anterior para que tenga conexión. Y fue donde nuevamente retomé. Pero sí, el capítulo 3 fue fue el más difícil de escribir, porque los otros fueron un poco más fluidos con sus dificultades también, pero no al extremo como el capítulo 3. Tiene que ser duro escribir un libro, tío, tiene que ser muy complicado. Pero bien, bien, ¿cómo te sientes ahora ya cuando ves la obra? ¿Cómo te sientes ahora cuando ya dices, joder, este es mi libro? Joder, nosotros que somos inmigrantes llevamos muchísimo tiempo afuera. Nosotros salimos con un sueño, nosotros salimos con una ilusión. Muchas de las veces la gente se cree que nosotros nos vamos afuera por necesidad. Muchas de las veces la gente se cree que nosotros salimos porque no tenemos. Muchas veces no es verdad. Nosotros nos vamos con un sueño, nosotros nos vamos con una ilusión. ¿Cómo lo ves ahora cuando tienes tu libro en la mano, cuando ves tu nombre, cuando ves la portada, cuando ves tu foto en la portada y dices, Dios, este es mi libro, este es mi sueño? Como tú dijiste un día, esta es tu niña. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es ese feeling de la situación? Bueno, la verdad que cuando te voy a contar mi experiencia, cuando yo ya envié a impresión el manuscrito, pues ya también lo subí a la plataforma Amazon y tal. Una allegada a mí, una amiga, ya había pedido el libro. Entonces, cuando fui a su casa, que me invitó a cenar, me indicó el libro. Wow, y tuve una sensación muy extraña, me daban ganas hasta de llorar, fue emocionante. Recuerdo que me dio el libro y yo cogí y dije, wow, es mi libro, o sea, y me daba incluso miedo en tocarle, le di la vuelta, no sé, me dio una sensación grande. Es una satisfacción inmensa poder ver tu obra ya impresa, ¿no? Y ves tu seudónimo, tu nombre en la portada y sientes el trabajo concluido. Es algo maravilloso que quizás se compara, yo que sea, al ser padre o madre. Te hago una referencia a eso, ¿por qué? Porque llevas mucho tiempo esperando, pues, a tu descendiente y cuando al fin lo tienes en tus brazos, creo que te sientes feliz. Es lo que a mí me pasó cuando tuve a Nonrap en mis brazos. Entonces, sí que es algo grande, difícil transmitir con palabras. Claro, wow, genial, genial. ¿Qué consejo les darías a los chicos? ¿Qué consejo les dirías a esas personas que quieren escribir, que tienen esa ilusión por algún día tener su obra literaria? ¿Qué consejo les darías? ¿Qué les dirías? Bueno, el consejo no va solamente para los chicos, sino para todo el público en general, porque yo pienso que no hay edad apropiada para realizar los sueños, ¿no? Tú puedes tener la edad que tengas y hacer realidad tus sueños. Entonces, el consejo que sería es que se pongan a trabajar,
que se pongan a trabajar desde ya, no lo dejen para mañana, ni para la siguiente semana, ni el próximo año. ¿Quieres hacer realidad un sueño? Ponte a trabajar. Confía en ti, sé tú mismo, porque solamente tú eres quien puede sacar adelante tu proyecto. Obviamente luego tendrás un equipo de trabajo, quien te respalde, pero tú eres el que tienes que comenzar a poner la primera piedra para que se edifique lo que tú quieres. Es el consejo que les puedo dar, es trabajar duramente, trabajen en ustedes también. El aspecto físico, emocional, es importante para poder avanzar. Entonces cultiven su cuerpo y su mente también a la vez, hagan ejercicio, hidrátense mucho, trabajen por ustedes y pónganse a trabajar en lo que les guste. Da igual si quieres ser el mejor cocinero, el mejor bailarín, el mejor escritor, trabajen. Y si eres escritor, no te vengas abajo. Si tú quieres escribir tu obra, no te vengas abajo. Tienes que ser consciente que es un proceso largo. Por ejemplo, yo que a pesar que tengo experiencia escribiendo, pues yo solamente tengo marcado lunes, miércoles y viernes para escribir. Escribo nada más esos 3 días y tengo un mínimo y un máximo, un mínimo de escribir 2 páginas y un máximo de escribir 5. ¿Para qué? Para no saturarme, para que, por ejemplo, yo, ¿por qué hago un día sí, un día no? El lunes escribo, el martes descanso, dejo que mi mente esté en otras cosas, me dedico a otras cosas y retomo al siguiente día. Entonces es una manera fluida, pero eso sí, sean constantes, no dejen, no lo abandonen y tengan presente que es un proceso largo que puede llevar inclusive 8, 9 meses, incluso un año hasta que tengan su manuscrito terminado. Claro, no, la verdad que eso es muy importante, es muy interesante, ¿no? Lo que tú acabas de decir, porque hay mucha gente que se cree que, bueno, me pongo a escribir y no paro hasta que se termine. No, no funciona así. Esto es cuestión de mucho tiempo y esto es cuestión de muchísima paciencia y como tú dices, procurar no saturarse, procurar no llegar a un punto en el que, bueno, ya te hartas de la situación y dices, aquí se quedó todo, porque ya no puedes avanzar más, porque al final te terminaste saturando, te terminaste quemando de la situación. Correcto. Yo tengo un ejemplo que siempre cuando hablo con alguien le intento transmitir. Es cuando tú pones un vaso debajo del grifo y abres con toda la fuerza las llaves, el chorro que cae jamás va a llenar el vaso, porque cae con tanta intensidad que lo va desbordando y nunca se llena. Pero si tú abres el grifo muy despacio, comienza a caer lentamente hasta que llenas totalmente y puedes mantener el agua en calma. Es lo mismo, cuando tú te llenas de mucha información, te saturas y jamás vas a comprender. Por eso digo, siempre hay que ir despacio, hay que ir constantemente para poder tener claro hacia dónde y hacia qué queremos terminar. Genial, ¿no? Es una buena idea, es un buen ejemplo, la verdad. Bueno, hablando de Nonra y tal, hablando de la situación, al momento en que tú decides ya editar el libro, en el momento que tú decides ya sacarlo a la luz, obviamente ir a un editorial, todo el mundo sabe que hoy es difícil, todo el mundo sabe que es muy complicado, hay muchísimas obras, hay muchísimos escritores, muchísimos artistas que están mandando manuscritos, que están mandando obras a las editoriales. Es difícil hacerse un hueco ahí. Cuando tú decides sacarlo por tu propia cuenta, ¿qué es lo primero que se te vino a la cabeza? Bueno, cuando, yo ya lo tenía muy claro cuando iba escribiendo que lo quería autopublicar a través de una plataforma, ¿no? ¿Por qué? Porque la rapidez con la que tú puedes tener tu libro ya publicado y poderlo soltar al mundo, eh, también saltarte un paso que para mí siempre es muy importante. Cada uno tenemos un talento y escribimos o tendremos lectores o tendremos quien vea nuestras obras, pues para gustos hay muchísimos. Entonces el proceso hacia una editorial es que envías tu manuscrito y hay un proceso que ellos lo leen o quizá no lo leen y puede tardar meses hasta que te digan no o ni siquiera te respondan o tengas la suerte y cojan y lean tu manuscrito y digan sí lo publicamos. Entonces yo no soy partidario de que alguna otra gente me valore para publicar algo. No soy partidario de eso. Yo prefiero soltarlo al mundo. Yo lo tenía claro. Lo suelto a través de una plataforma, lo autopublico y con eso suelto en realidad a los que van a valorar mi obra, que son los lectores. Entonces yo lo tenía claro. No me quería meter en el largo proceso y tedioso de mandar mi manuscrito a una editorial para que quizá alguna persona lea 2 o 3 páginas y digan, este va o no va. Yo prefiero que sean los lectores quienes valoren mi obra con sus comentarios, sus reseñas, o se va reflejando cuando tu obra tiene buena acogida o llama la atención y el boca a boca mismo hace que tu obra hable por sí sola. No, la verdad que esa es la mejor idea, ¿no?
Esto de las editoriales y tal, muchas de las veces yo pienso que sea más que un negocio, más que favorecer o ayudar al artista en sí, ¿no? Todo el mundo va mirando la parte económica, lamentablemente. Desde que ya dices, bueno, me voy a autopublicar, desde que ya decides autopublicarte, ¿tú pensaste en que ibas a necesitar mucho dinero para llegar a autopublicarte o sabías que no necesitabas de tanto dinero? Porque muchas de las veces la gente piensa, ah, ok, me voy a autopublicar el libro, pero se pone a pensar, dices, bueno, voy a gastar mucho dinero. ¿Tú crees que se necesita mucho dinero para autopublicarse o no? Básicamente te diría que no, no, a raíz, yo creo que la escritura es lo más a mano que tenemos y lo más económico de hacer. ¿Por qué? Porque para escribir tú necesitas tu creatividad y tu máquina o tu computador y ya está. Y luego para autopublicarte lo que sí tienes que presentar un trabajo pues profesional, ¿no? En este caso lo que yo invertí económicamente hablando es en la corrección y en la portada del libro porque están hechos por profesionales también, o sea, no, yo no soy un ilustrador, entonces dejé en manos de un profesional, de un gran artista chileno que es Pellello, que me haga la portada y las correcciones también, pues las dejé en manos de otra gran profesional que es Ana García de Polavieja, una correctora española que tiene más de 15 años de experiencia, entonces es en lo único que uno se invierte económicamente, pero que vale la pena. Después, en las plataformas lo que te permiten es subir y vender tu libro y ya está. Lo que sí daría como consejo a los que pretenden escribir su libro, autopublicarse, es que piensen mucho en el plan de marketing. El plan de marketing es en sí en donde tú puedes gastar dinero, porque si tú quieres que tu obra sea conocida, también le tienes que mover y no tienes que esperar a lo mejor que alguien venga a tocar tu puerta y diga, disculpe, usted ha escrito un libro, me parece mejor no. Uno hay que moverse, entonces hoy en día hay que ser coherentes de que el marketing es donde sí hay que meterle pues gastos económicos. Oye, qué bien, la verdad que me ha gustado muchísimo la charla. La verdad que me ha interesado bastante. Obviamente, como tú dices, no podemos hablar de cantidades, no podemos hablar de dinero aquí porque todo va a depender de cuánto alcance le quieres dar tú a la obra, cuánto quieres invertir en el marketing. Entonces, esto la verdad que sería un poco, o sea, no sería bueno dar una cifra, una cantidad, ¿no? Pero Claro, porque, por ponerte un ejemplo, no hay un baremo con el que medir el dinero que vamos a gastar en marketing, porque no es lo mismo que tú quieras hacerte una campaña publicitaria a través de Google que hacer una campaña publicitaria a través de la televisión pública, por ejemplo. No tiene equiparación de precios entre los dos. O lo mismo, tú solamente quieres hacer vía redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Entonces, siempre hay que barajar opciones. Yo, por ejemplo, lo voy a manejar vía redes sociales. Entonces, ahí te podría decir, bueno, voy a gastar X porque estoy manejando un mercado, ¿no? Pero ya te digo, a lo mejor un gran escritor o una gran escritora quiere manejarlo a través de la radio y la televisión, pues eso ya son otros presupuestos. Cada uno hay que ver la conveniencia, pero sí es importante tener un plan de marketing, un plan en el que vas a enfocarte, o sea, porque yo siempre digo, hay que respetar a los distintos profesionales de cada rama. En ese aspecto me gusta ser muy respetuoso. Yo pido a algún fotógrafo que me haga una fotografía, pues lo respeto valorando su trabajo y como todo mundo tenemos que pagar una factura, pues hay que pagar lo suyo. Por eso, siendo consciente de eso, pues digo, claro, mis posibilidades me alcanzan hasta esto, mi plan de marketing va a ser este. yo creo que el respeto está por encima de todo. Si respetamos, yo creo que podemos llegar muy lejos. Estoy muy contento por ti, te conozco, que eres muy trabajador, te conozco de muchos años, que te gusta mucho esto del mundo de estar creando y tal. La verdad que estoy muy contento cuando me enteré de que te salió el libro y tal. Genial, al final lo logró porque siempre, o cuando nos juntamos hace años atrás, yo creo que nos conocemos más de 8 años. Claro. Siempre me hablaste de escribir y siempre me hablaste de que tenías ideas de libros y tal. Y bueno, ya ver que hasta el final, has logrado sacar el libro. Oye, la verdad que me llenó de muchísima alegría. Me puse muy contento por ti porque te lo mereces, tío. Eres muy trabajador. Estás un poco loco, pero la locura, la locura te ha llevado ahí. Para ser inmigrantes o para ser un artista, yo creo que hay que estar locos.
En el buen sentido de Más la que todo, palabra, obviamente. correcto, como yo digo, pues hay que ser un loco cuerdo, ¿no? O sea, deja la locura para que te ayude a perder el miedo, a lanzarte y hacer cosas que la gente quizá no se atreve por miedo y ahora qué voy a hacer y que nada, hacerlo. Yo como digo, pues moriré en mi locura, ¿no? Creando, haciendo cosas pero por lo menos seré feliz, haré lo que en realidad me gusta y no viviré atrapado a lo mejor en un horario de trabajos y luego todas las tardes diciendo por qué no lo hice, por qué no lo hice. No, yo prefiero disfrutar mi vida, hacer mi vida como yo quiero, escribir, hacer mis películas, mis cortos y ser feliz y Eh, es nada más lo que quiero, ser feliz. Yo lo que siempre digo es, la vida es como una película y nosotros tenemos que intentar que nuestra película sea interesante. Correcto, correcto. Pues genial, Claro. de verdad que me ha gustado muchísimo, muchísimas gracias por todo. Yo creo que hemos llegado al final. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas. Nonra va a ser un gran éxito, va a ser un boom. Esperemos que los latinoamericanos, esperemos que toda la gente hispana compre el libro, esperemos que toda la gente que está viendo este vídeo pueda adquirir el libro y nos pueda dejar unas buenas impresiones, unos buenos comentarios. En la parte de abajo voy a dejarles los enlaces para que puedan comprar en Amazon, para que lo puedan comprar también. Vicente vive en España, entonces también lo pueden adquirir. ¿Lo pueden adquirir en alguna librería en España o no? Bueno, ahora lo que estamos también está proyectado a partir del siguiente mes, ya estará disponible en varios locales latinos, como son boutiques, restaurantes, floristerías. Ya he comenzado a dejar los libros expuestos en una floristería que está ubicado en el paseo comercial del barrio Canillas. Entonces, paulatinamente vamos a ir dejando en stand de negocios latinos y negocios españoles, pues el libro. No lo quiero dejar en alguna librería porque siempre es un poco más complicado para los libreros pues venderte una obra autopublicada porque tú sabes que llevan eso las grandes editoriales, las grandes repartidoras de libros, ¿no? Entonces yo he creado una campaña distinta que es a través de stands propios, dejar en sitios latinos, en sitios españoles donde me brinden apertura. Muy buena idea. Bueno, poco a poco, ojalá algún momento alguna editora muy grande se interese por el proyecto, pues bueno, logre saltar a las grandes librerías, ¿no? Correcto. También decirles que a la gente que desee el libro, pues aquí en España me puede escribir a través de mis redes sociales. Estoy en Facebook como José Vicente Sucuchañay, como pone en la portada del libro. En Instagram también como José Sucuchañay, escritor. En Twitter como José Sucuchañay. Me pueden escribir y si desean que les envíe el libro autografiado, pues no hay ningún problema. Entonces me pueden escribir también a mi WhatsApp, que es de aquí de España, el 682-856-961. Y también, como tú mismo comentas, pues vas a dejar el link del enlace directo a donde está subido mi libro para que puedan hacer la adquisición. Está disponible en ebook y tapa blanda. Genial, pues chicos, como lo acaba de decir Vicente, todos los enlaces que él acaba de nombrar, todas sus redes sociales, su contacto y todo lo dejaré en la parte de los comentarios por si ustedes quieren adquirir el libro. Y pues nada, Vicente, la verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por este bonito momento que hemos tenido la suerte de pasar y ojalá muchas personas más latinas ecuatorianos logren realizar sus sueños. Los sueños se hicieron para cumplirlos y hay que luchar y estoy muy feliz, muy contento contigo, tío. Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a todos quienes van a disfrutar de este video, ¿no? Con preguntas interesantes y también, Alex, felicitarte por la labor que haces y por el contenido que estás subiendo. Pues nada, chicos, adiós, gracias, chao. Hasta luego.